Continuando con el laboratorio de análisis de redes eléctricas, el día de hoy vamos a ver el caso de estudio número 4 correspondiente a circuitos en el dominio de la frecuencia. Analizaremos un circuito y llevaremos el respectivo circuito a su representación en el dominio de la frecuencia mediante la transformada de Laplace. Entonces, tenemos un sistema compuesto por la siguiente red eléctrica, donde tenemos una entrada B1 con su corriente I1 y una salida B2 con una corriente I2. Y nos solicitan determinar la función de transferencia del sistema G1, 2, que correspondería al voltaje de salida entre la entrada, dibujar la configuración de polos y ceros en el plano complejo y determinar la respuesta al impulso unitario en el dominio del tiempo. Y para ello también vamos a verificar este resultado mediante diagramas de bloques de Simulink y algún código. Entonces procederemos con los cálculos teóricos. Como el primer punto tenemos que llevar este dominio a su respectiva equivalente en el dominio de la frecuencia. Así que hay que recordar que los inductores, al momento de llevarlos al dominio de la frecuencia, pasan de ser inductores como tal a impedancias, donde su valor va a ser S multiplicado por L. Y los capacitores pasan a ser también impedancias de la siguiente forma: 1 entre C S. Cabe notar que esta representación para los capacitores y los inductores es válida solamente cuando las condiciones iniciales de estos son 0, lo cual va a ocurrir, ya que al momento de hallar funciones de transferencias, estas solo se pueden hallar cuando las condiciones iniciales del sistema son 0. Así que vamos a convertir todo el sistema al dominio de la frecuencia. Los resistores se mantienen iguales en valor y, como se comentó, el inductor de acá sería 2S y el capacitor 1 entre S. Ahora vamos a plantear una ley de voltajes para determinar cuál es la salida. Tenemos que en primera instancia ver cuál es el valor de Vx, para con ello determinar la corriente I1, el voltaje y finalmente el voltaje de salida. Así que para el primer punto vamos a hacer una pequeña ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla. Vamos a definir aquí el voltaje más menos VR y tendríamos que la sumatoria de las caídas de tensiones en esta malla debería ser igual a 0, como se ve en la siguiente ecuación. Al momento de despejar el voltaje del resistor, vamos a tener que este va a ser igual a menos 3 veces Vx. Tendríamos nuestra primera ecuación. Ahora vamos a determinar cuál es el valor de esa corriente que está circulando por el resistor R. Vamos a denominar esa corriente IA. Y esa corriente efectivamente va a ser VR entre el valor del resistor, que en este caso es 1. Ya conocemos el valor de VR, así que reemplazamos 1 en esta ecuación. Vamos a tener que la corriente va a ser menos 3 veces Vx. Recordar que en este nodo de aquí va a ingresar la corriente, tanto la corriente I1 y va a salir otra corriente IB e IA. Vamos a ver cuál es la equivalencia de esa I1 en términos de Vx. Así que vamos a plantear que es Vx, que sería la caída de tensión en la resistencia de la izquierda, que va a ser 2 veces la corriente IB, como se había mencionado. Podemos despejar cuál es el valor de IB y vamos a tener que IB va a ser Bx entre 2. Tenemos las ecuaciones ya 1, 2 y 3. Ahora vamos a determinar cuál es el valor de I1. Si recordamos, I1, analizando el nodo de la parte intermedia, tendremos que va a ser la suma de IA más IB. Así que, evaluando las expresiones 2 y 3 antes calculadas, vamos a tener que la corriente I1 va a ser igual a menos 5 medios Vx, que también podremos escribirlo como Vx es igual a menos 2 quintos I1. Ahora nuevamente vamos a aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff, pero ahora desde el voltaje de entrada V1 hasta el punto negativo, pasando por la rama de la derecha, y otra que nos va a dar como resultado que V1 sea igual a la corriente I1 multiplicado por la impedancia de la inductancia más la impedancia del capacitor
más el voltaje Vx, porque recordemos que toda esa rama de intermedia vale de voltaje Vx. Así que aquí, en esta expresión, evaluamos el valor de la expresión 4 que habíamos calculado anteriormente, llegando, aquí vamos a despejar I1 y tendremos entonces I1 en términos de V1. Ahora nos queda encontrar Vx, perdón, V2. V2, ¿qué va a ser? Va a ser igual, vamos a recordar aquí, V2, mediante una ley de voltaje de Kirchhoff, va a ser V2 va a ser igual a la caída de tensión a través de esta impedancia del capacitor más la caída de tensión a través de toda esta rama. Podemos ver directamente que la caída de tensión aquí va a ser Vx y aquí sería más menos Vc. Entonces tendremos las siguientes ecuaciones, que V2 va a ser igual al voltaje del capacitor, que viene representado por la corriente 1 por la impedancia del capacitor, más Vx. En esta expresión volvemos a reemplazar la expresión 4, llegando a el siguiente equivalente, la relación entre V2 e I1. Ahora, finalmente, la expresión 5 la evaluamos en esta expresión, llegando a que V2 va a ser igual al producto de V1 por 5 menos 2s entre 5s. Aquí podemos tranquilamente simplificar los valores de 5s y me quedaría la siguiente función de transferencia, sacando de factor común 2 en el numerador y factor común 10 en el denominador. Entonces esta sería mi función de transferencia para este sistema que estamos estudiando, y ya tendremos la relación entre la salida y la entrada. Ahora, ¿qué más nos solicitan? Encontrar los polos y ceros. Así que para encontrar los polos y ceros tenemos que hallar cuáles son las raíces tanto en el numerador como en el denominador. Los ceros, fácilmente, ya al momento de sacar ese factor común de 2 y 10 en el numerador y denominador respectivamente, podemos llegar a que los ceros van a ser 2.5. Pero para los polos, puedo ver la estructura del denominador, es una función cuadrática, así que hago uso de la ecuación general, llegando a la conclusión de que va a tener raíces complejas conjugadas. Ahora vamos a representar estos polos y ceros. El polo sería en 2.5, la escala aquí está dividida en 1, 2, sería, aquí está mi primer cero, y los polos complejos conjugados estarían en 0.2, sería aproximadamente 5, 0.2 y 0.2, que es aproximadamente por aquí, y perdón, 0.1 y más o menos 0.7. Polo 1, polo 2. ¿Qué puedo notar de esta gráfica de polos y ceros? Que los polos se encuentran en el lado positivo del eje X. ¿Esto qué implica? Que el sistema no va a ser estable, no va a converger sin importar el tipo de entrada que vaya a tener el sistema. Recordar que la estabilidad de un sistema depende y tiene bastante peso el hecho de que los polos se encuentren en el lado de la derecha. Para que un sistema sea estable, de forma general se tiene que cumplir que los polos tienen que estar en el semiplano izquierdo. Por ello damos concluido el literal B. Ahora el literal C me pide encontrar la respuesta ante el impulso unitario. Recordar que el impulso unitario no viene a ser nada más que la función delta de Dirac, que esto prácticamente es valor infinito en el tiempo t igual 0. Y su respectiva transformada de Laplace va a ser el valor de la constante que acompaña al delta de Dirac, en este caso 1. Así que nosotros tenemos que recordar un poquito lo que es función de transferencia, y si yo quiero hallar la salida, V2 ante esa entrada sería la transformada de la delta de Dirac
multiplicada por la función de transferencia h de s. Esta sería entonces mi salida en el dominio de la frecuencia, que posteriormente voy a tener que hallar su transformada inversa. Como pueden ver, aquí está el procedimiento. Tengo la función de transferencia, que es toda esta parte de aquí, multiplicada por la entrada. La entrada al momento de ser delta de Dirac va a ser 1, como se ve aquí representado. Y ahora mi objetivo va a ser llevar al dominio del tiempo. Para ello vamos a hacer uso del formulario de lo que son transformadas y transformadas inversas. Y puedo notar que la estructura se asemeja a las funciones exponenciales multiplicadas por funciones trigonométricas o sinusoidales. Así que lo que voy a hacer en este momento va a ser completar cuadrado en el denominador para corroborar aquel resultado. Entonces, aquí completamos el cuadrado en el primer punto de la izquierda. Y ahora vamos a separar los términos de tal forma que tenga dos tipos de funciones, una sinusoidal y una de coseno. Por ello se aprecia que en el numerador del primero estoy formando un coseno, simplemente separando el 2.5 en partes iguales. Listo. Finalmente este 2.4, yo para poder ya resolverlo, lo voy a descomponer en dos valores. En 0.1, 0.7 multiplicado por alfa. Donde ese alfa va a ser un valor de 3.42. Entonces, una vez que ya tengo la estructura bien definida, aplico las transformadas inversas de esta pequeña tabla y voy a llegar a que el resultado va a ser menos 1 entre 5 multiplicado por Euler a la 0.1t por coseno de 0.7t menos Euler a la 0.1t por seno de 0.7t y multiplicado por 3.42. Todo esto para valores válido para valores de t mayores o iguales que 0. ¿Qué podemos notar aquí? Que no es una exponencial decreciente, no es una sinusoidal que se va apaciguando con el tiempo. Al contrario, esta expresión al momento que aumenta el tiempo va decreciendo, va aumentando, perdón, y el sistema va a ser inestable. Vamos a corroborar eso en la parte de la simulación. Con esto damos por concluido la parte de los cálculos teóricos.